Bienvenido a X-Way News. Sube la presión social para exigir un aumento salarial digno, escenarios manejados para el aumento salarial en Venezuela. Tal como lo anunciamos en anteriores publicaciones, el pasado día jueves 26 de febrero, un grupo de trabajadores, jubilados y pensionados venezolanos se concentraron en la Plaza Caracas frente al Ministerio del Trabajo y en otras regiones del país también hicieron lo propio, frente a las inspectorías del trabajo, para exigir un digno y urgente ajuste de sueldos, salarios y pensiones, también motivados porque requieren que ser realmente tomados en cuenta y dado que aún se mantienen congelados los salarios en 130 bolívares desde 2022, lo que se considera muy hipócrita, inconstitucional, inhumano, injusto y empobrecedor frente al alto costo de la canasta básica. Además, los manifestantes exigieron la discusión de las contrataciones colectivas y la eliminación tanto del instructivo ONAPRE como del Memorándum 2792, por ser instrumentos inconstitucionales y responsables de la reducción de los beneficios laborales en todas las instituciones e insistieron en la urgencia de la salarización del bono de guerra económico más un real y digno aumento salarial que abarque a trabajadores activos, pensionados, jubilados y sobrevivientes. Entre las consignas, en las pancartas se expresaron con no más salario de pobreza, no más pensión de hambre y por un salario igual a la canasta básica, e indicaron que pese a que en este año ya ingresaron al país más de $1.000 millones extras, ni un solo dólar ha sido destinado a los jubilados ni a los trabajadores venezolanos. Es decir, los manifestantes prácticamente reclamaron casi al unísono que los están humillando con hambre, porque los bajísimos ingresos de los trabajadores pensionados y jubilados no se corresponden con las necesidades de la familia venezolana, con la alta inflación ni con el alto costo de la canasta básica que actualmente supera los $600 mensuales. Por tales razones, tanto los manifestantes como desde diversas agrupaciones de trabajadores anunciaron que de no ser atendidos en sus exigencias ni respetados y, de hecho, ignoren concederles un real salario digno, convocarán a nuevas marchas y paros nacionales, iniciando con un paro nacional de maestros y profesores y luego progresivamente se plegarán otros sectores. En este contexto, ya se han realizado diversos análisis que desde algunos entes permiten vislumbrar variadas perspectivas y escenarios que al parecer se manejan con respecto al requerido y urgente aumento salarial en Venezuela, incluyendo las propuestas realizadas por los manifestantes, sindicatos, gremios, fedecámaras, con industria, con comercio y hasta por el propio gobierno, las cuales se debaten desde enero de este año. De hecho, como primera actividad necesaria y ya cumplida, se ha logrado establecer un aproximado universo laboral venezolano con la intención de dimensionar el natural impacto que podría causar el futuro ajuste salarial, según lo estimado de 1.6 millones de trabajadores en el sector privado, 3,6 millones de trabajadores en el sector público, 5,1 millones de personas entre pensionados y jubilados, para un total aproximado de 10,3 millones de venezolanos que dependen directamente de los resultados analíticos y de las decisiones que se deriven para establecer el nuevo formato o esquema de ingresos a partir del tradicional salario mínimo mensual y su asociado salario mínimo integral. Además, se considera el impacto tangencial sobre un contingente de aproximadamente 7 millones de personas laborando en la economía informal. Por otro lado, como factor básico de análisis y con respecto a la economía en Venezuela, para este año 2026 las expectativas son bastante positivas, a pesar de que se espera para el cierre de este año una reducción de la inflación a 170% interanual, que aún sigue siendo alta, tras cerrar el año 2025 superando el 550%. Además, se proyecta que la producción petrolera podría crecer más del 40% a partir de un promedio actual alrededor de 950.000 barriles diarios de petróleo y que podría ubicarse al finalizar este año alrededor de 1,3 millones de barriles diarios de petróleo. Y ahora, con el 70% de los ingresos petroleros provenientes del mercado estadounidense, con mejores condiciones de liquidez y menores descuentos, se espera incrementar los ingresos a la nación, dado que antes las bloqueadas exportaciones venezolanas eran oscuras, con datos opacos, intermediarios, descuentos y en alta corrupción. Para cerrar el año pasado alrededor de los $18.000 millones, pero para este año con escenarios optimistas en franca apertura y apoyo de Estados Unidos se podrían contabilizar ingresos petroleros que superen un 50% del año anterior, para ubicarse cerca de $27.000 millones. Ahora bien, si con los nuevos parámetros de crecimiento económico y minimizada la corrupción se le suman $3.000 millones por exportaciones no tradicionales, públicas y privadas,
el país podría recibir este año ingresos que podrían superar los 30.000 millones de dólares, más un aproximado de 10.000 millones de dólares por concepto de impuestos y regalías para totalizar 40.000 millones de dólares de ingresos para el 2026. Entonces, con todo esto se estima un crecimiento macroeconómico de la nación que fácilmente podría superar el 12% tanto para el sector público como para el sector privado, y como consecuencia se lograría un incremento promedio de Producto Interno Bruto que podría superar ese 12%, con reservas internacionales que venían en franco descenso y estimadas cerrando el año 2025 en el orden de los 7.300 millones de dólares, pero que en este contexto positivo podrían subir 25% hasta superar los 9.000 millones de dólares al finalizar el año 2026. Todo esto especialmente impulsado por la finalización de las sanciones y el bloqueo económico, y gracias al aumento de las exportaciones petroleras hacia Estados Unidos, por el esperado retorno de grandes inversiones extranjeras y frenando la voraz corrupción. No obstante, se vislumbran graves amenazas a la economía, las cuales se deberían sortear, tales como el pago a los múltiples acreedores y a los tenedores de bonos de PDVSA y de la Nación, la reestructuración de la inmensa deuda externa cercana a los 200.000 millones de dólares y adicionalmente el pago por las demandas millonarias debido a las ilegales expropiaciones que realizó el gobierno en el pasado. A pesar de todo, amparados en los números previamente mencionados y luego de más de 4 años de injusta represión y sin aumentos salariales formales, es que se propone un urgente incremento salarial, porque ya no se puede justificar nada bajo la anteriormente esgrimida manipulación del tema de las sanciones, el bloqueo y la guerra económica. Es de destacar que se han filtrado algunas estimaciones que apuntan a conceder un pírrico ajuste del salario mínimo alrededor de $30, lo cual con los bonos apenas se aproximaría a los $200 mensuales y como ingreso integral, mientras que para jubilados y pensionados se estiman pagos de hasta $100 mensuales. Obviamente nada de eso ayudaría a los trabajadores ni a los jubilados y pensionados, sobre todo porque el sector público ha mantenido congelado el salario desde el año 2002 y ahora es que lo piensa incrementar. Y eso tampoco sirve para nada a los trabajadores de las instituciones privadas, porque en ese sector desde antes ya se ha logrado indexar y mejorar el salario con informales estimaciones de pagos promedios actuales en el sector privado ubicados entre $200 y $500 mensuales según tabuladores. En este aspecto, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, recientemente declaró que se harán ajustes salariales en Venezuela, pero que en los próximos días la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, será quien hará los anuncios relacionados con el salario de los trabajadores venezolanos. Pero, ¿cuándo lo anunciará? De hecho, según datos extraoficiales, al parecer Delcy Rodríguez está manejando la idea de mantener vigentes el instructivo NAPRE y el memorándum 2792 y solamente el 1 de mayo incrementar a $30 el salario mínimo, más $120 del bono de guerra económica, más $50 de estatique, para un total de $200 de salario integral para los trabajadores. Entonces, se infiere que apenas serán $30 del salario con incidencia en las prestaciones, aguinaldos y vacaciones. En cuanto a jubilados y pensionados, el gobierno al parecer considera otorgarles un hambriador ingreso bonificado de aproximadamente $100 mensuales, y de hacerlo así sería una de las mayores hipocresías de los hermanos Rodríguez, porque significaría metafóricamente una grosera patada en el rostro a todos los trabajadores, jubilados y pensionados venezolanos. Por su parte, también según datos extraoficiales, al parecer tanto Fedecámara como Conindustria y Concecomercio manejan un acuerdo para proponer incrementar a $100 el salario mínimo, más $120 en bonos, incluyendo el cestatique, para un total de $220 de salario integral, denotando que tan solo $100 estarán en el salario, que tendrá incidencia en las prestaciones, aguinaldos y vacaciones. En lo que respecta a los gremios y sindicatos de trabajadores, se infiere que de acuerdo con diversas declaraciones reflejadas en los medios, en promedio, ellos proponen incrementar de inmediato a $130 el salario mínimo, más $130 en bonos, incluyendo el cestatique, para un total de $260 de salario integral, observando que solo serían $130 la incidencia en las prestaciones, aguinaldos y vacaciones. También ellos exigen las discusiones de las convenciones colectivas y la eliminación del instructivo NAPRE y del memorándum 2792. En lo que respecta a exigencias viables, nosotros analizamos diversos datos económicos, además de planteamientos y escenarios emitidos por trabajadores, jubilados y pensionados venezolanos, con la intención de desarrollar una óptima propuesta de salarización y aumento salarial escalonada o gradual, de adecuación trimestral, con la intención de ser presentada al Ejecutivo Nacional y a todos los venezolanos interesados
fundamentados en las actuales mejoras tangibles y en las grandes expectativas de la economía venezolana, en el deber ser de justicia, paz, derechos humanos y constitucionales, y bajo los positivos indicadores económicos del país esperados para este año, que sustentarían como factibles un salario mínimo base de al menos $320 que incide en los cálculos de las prestaciones, aguinaldos y vacaciones, más $160 en bonos de alimentación o cesta ticket para un salario integral mínimo de $480 mensuales que se cumpla para este mismo año y favorezca por igual a todos los trabajadores jubilados y pensionados venezolanos. Siendo esta propuesta diseñada para equilibrar la necesidad urgente de recuperar el poder adquisitivo del venezolano en paralelo con la viabilidad financiera de la nación y de las instituciones públicas y privadas, sin plantear un aumento abrupto ni montos exagerados que podrían generar choques por percepciones inflacionarias. Por ello, se propone la gradualidad trimestral en conjunto con el crecimiento de la economía, los ajustes adecuados y las compensaciones fiscales que permitirán alinear los controles necesarios en los presupuestos y en las estructuras de costos con la realidad. Entonces, la propuesta de salarización y ajuste salarial escalonado trimestral para este año 2026 tendrá como objetivo alcanzar un salario integral mínimo de $480 mensuales, cercano al costo de la canasta básica e instrumentado mediante una estrategia de convertir las bonificaciones en salario básico, eliminar el bono de guerra económica, el instructivo NAPRE y el memorándum 2792 y retornar a la vigencia de los escalafones o tabuladores salariales para que se disponga de un salario mínimo básico mensual con incidencia positiva en los cálculos para las prestaciones, aguinaldos y vacaciones, sin afectar la economía de los entes públicos y privados. Entonces, nuestra propuesta se inicia con la urgencia racional en la primera semana de marzo de exigir un bono compensatorio de $100 como pago retroactivo al 1 de febrero. Además, el traslado para que sea incorporado el 50% del bono de guerra económica al salario, más un aumento de $80 para totalizar $140 de salario mínimo básico, más $140 en bonos o cesta ticket para un total de $280 de salario mínimo integral. Luego, el 1 de mayo, se elimine definitivamente el bono de guerra económica e incorporarlo al salario base, más un aumento de $40 y así totalizar $240 de salario mínimo básico, más $100 en bonos o cesta ticket, para un total de $440 de salario mínimo integral. Posteriormente, el 1 de agosto, se exigiría otro aumento salarial de $40 para totalizar $280 de salario básico mínimo, más un incremento de $20 en los bonos para llegar a $120 en bonos o cesta ticket y totalizar $400 de salario mínimo integral. Finalmente, el 1 de noviembre, se pretendería otro aumento de $40 para elevar a $320 el salario mínimo básico, más un incremento de $40 bonificados para disponer de $160 en bonos o cesta ticket y alcanzar un total de $480 de salario mínimo integral al finalizar este año 2026, reiterando que el salario mínimo básico mensual de $320 será la incidencia salarial en los cálculos para las prestaciones, aguinaldos y vacaciones. Se destaca también que para evitar que se trasladen los costos a los consumidores y minimizar las tendencias inflacionarias sin comprometer la liquidez o el presupuesto público y privado, el gobierno debería aplicar en paralelo una política de indexación mensual anclado al dólar e implementar una medida de incentivos y compromisos fiscales responsables con reducción de impuestos a las empresas, además de no emitir dinero inorgánico para controlar la inflación y así ésta no se devore los ajustes salariales. Se aclara que para jubilados y pensionados se exige la indemnización para todos los trabajadores que se retiraron jubilaron en los últimos años para ser compensados por todo lo que les quitaron mezquina e ilegalmente en sus pagos por liquidaciones. Además, que se establezca como pago de jubilaciones y pensiones el equivalente monto que como salario integral perciban los trabajadores activos, es decir, $280 desde el 1 de marzo, $340 a partir del 1 de mayo, $400 desde el 1 de agosto y $480 para finalizar este año 2026. En resumen, los trabajadores pensionados y jubilados venezolanos exigen la salarización de los bonos con dignos incrementos salariales de forma trimestral para bajar la presión social, pero si desde el gobierno siguen con su cínica hipocresía engañando al pueblo con mezquinos pagos en bonos, se infiere que subirá aún más la presión por la actual insostenible pobreza extrema en resistencia y en consecuencia al parecer convocarán en marzo a una huelga general y un paro nacional de todos los trabajadores públicos y privados, lo cual proyectaría un negativo mensaje de inestabilidad social que colisionaría con la pretendida paz social en democracia, capaz de atraer grandes inversiones extranjeras para apalancar la solidez económica nacional.
¿Y usted qué opina de subir la presión social para exigir a Delcy Rodríguez un aumento salarial digno y con respecto a los escenarios manejados para dicho aumento salarial en Venezuela? XY News, suscríbete, otorga un like y comentario.